Bien, vamos a ver ahora en este video la segunda fórmula de interacción magnética, que es la interacción entre un campo externo y una corriente que circula por un conductor. Esta es la fórmula diferencial, ya sabemos, un trozo de conductor que circula una corriente, interactúa con un campo magnético externo y produce una pequeña fuerza en ese pedazo de conductor. Para calcular la fuerza total se integra. Lógicamente la integral tiene que ser escalar, ¿no? No puede ser escalar vectorial, así que normalmente integramos en todo el conductor y integramos el módulo I de LB por el seno acá puse delta, sería el ángulo comprendido entre DL y B. Esto habría que hacerlo teóricamente en tres dimensiones. Nosotros vamos a hacer los problemas muy fáciles, como siempre solemos hacer en física, para simplificar, y vamos a tomar que la corriente y el campo y el ángulo son constantes a lo largo de la integral, entonces esta integral va a ser muy fácil, corriente sale fuera de la integral, campo también, el seno es constante, puede ser 1 o cualquier valor, pero fijo, sale también fuera de la integral y me queda únicamente la integral de dl. ¿Ven ustedes? Y la integral de dl es simplemente la longitud del conductor. Eso es una simplificación muy importante de esta ley general. Vamos a ver ahora entonces la aplicación más, digamos, importante de esto, que nos va a conducir a la teoría de cómo funciona un motor eléctrico y un galvanómetro, por ejemplo, ¿no? Para eso vamos a ver lo que se llama momento magnético de una espira, también a veces llamado momento dipolar magnético. No me gusta la palabra dipolar, pero después voy a explicar por qué, cuando veamos leyes suficientes. Pero bueno, por ahora, porque el libro dice momento dipolar magnético, bueno, yo lo voy a llamar solamente momento magnético o momento magnético de una espira. ¿Qué es eso? Bueno, esto es una espira. ¿Sí? Una espira de un conductor que de alguna manera le introduzco una corriente que está circulando, como ustedes ven así, en este sentido, en el sentido de la aguja del reloj. Ustedes dirán, bueno, si está en cortocircuito no va a circular. Bueno, eso es un tema que después vamos a ver, un tema constructivo. Se abre un poquito la espira acá y se le introduce la corriente por un punto y se retira por otro, ¿no? Ustedes tienen que imaginar que la espira está ahí abierta un poquito en algún lugar para que la corriente pueda circular. Pero vamos a verlo bien teórico primero. Entonces, la corriente circula en este sentido, sentido de la aguja del reloj, y tengo, por supuesto, como ustedes ven, cuatro conductores. Si tengo que hacer esta integral, la tengo que hacer como tengo, digamos, conductores discretos, la voy a tener que hacer en cada conductor. Para facilidad, lo llamé conductor 1, sería este conductor, el de arriba, 2, la lista está vertical, 3, el otro lado horizontal, y 4 el que retorna. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que esta longitud es A y la otra longitud es B. Y vamos a suponer también que esta espira está vinculada en un eje que pasa por la mitad y de tal manera que esto puede rotar, la hacemos de tal manera que pueda rotar, no sé si lo ven bien, alrededor de ese eje. Está con dos cojinetes, acá y un eje, entonces la espira puede realizar este movimiento. Es el único grado de libertad que tiene, recordando los grados de libertad, ¿no? De física 1, entonces el único grado de libertad que tiene la espira es rotar alrededor de un eje que pase por la mitad, que es este eje marcado acá en línea de puntos. Para ver bien lo que pasa, la podemos ver de costado. Ah, perdón, me olvidé decirle que esto está sumergido en un campo magnético B, ¿no? Por supuesto, para que se pueda producir la interacción. La figura está mejor, por supuesto, de lo que yo puedo hacer acá en la figura 2731 del libro. Está en perspectiva, mucho mejor. Pero bueno, con esto me basta para que ustedes, a ver si pueden entender qué es lo que pasa en esto. Si yo la miro de costado ahora, la estoy mirando así, en esta dirección, y la dibujo, una vista de costado, entonces voy a ver que el campo, que acá es centrante, si lo miro de costado, va a ser ahora así, para allá, ¿no? Y la espira la hice, en vez de hacerla en una posición cualquiera, puede estar en esta posición, como acá no veo en qué posición está, obviamente, pues es una planta, puede estar así, puede estar así, puede estar así. Acá la dibujé como si estuviera en esta posición. ¿Sí? Entonces, dicho esto, miremos la correspondencia de los trozos de conductor en este dibujo y en este dibujo. El conductor este que veo acá, de frente, este conductor así es el número 2. Lo estoy viendo acá así y acá lo veo de frente, en este dibujo. El 1, que sería es este conductor, ¿sí? Cuando lo veo, este sería, digamos, el capuchón del marcador sería la dirección de la corriente, ¿no?
Cuando lo veo en este dibujo, ¿cómo lo veo? Lo veo así, ¿no? Pues estoy mirando así, ¿no? Si ustedes lo rebaten, van a ver que está así. Entonces ahí está indicando que la corriente, ¿se acuerdan de la convención que usamos en física 1 es la misma? La corriente sale. Recuerden, la corriente no es un vector, ya sabemos, pero bueno, en todo caso será el dl, ¿no? Recuerden que el dl, el sentido de dl es el sentido de la corriente, ¿sí? El que es un vector es el dl, el trozo del conductor. Entonces acá es saliente. Entonces la corriente sale, va hacia allá, por este conductor número 2, así, ahí, ¿sí? La corriente así hace, ¿no? Y cuando llega al conductor número 3, ¿qué hace? Se introduce hacia el pizarrón, sería esto que está acá. Y el 4 no lo dibujé, está por atrás. Bien, entonces eso es para poder explicarlo, porque vamos a necesitar calcular la fuerza en esos 4 conductores. Entonces miremos primero la fuerza 2 y la fuerza 4. La fuerza 2 y la fuerza 4 son las fuerzas que están en estos laterales. ¿Cómo es la fuerza 2 y la fuerza 4? Bueno, fíjense, primero vamos a ver el sentido y la dirección, y luego calculamos el módulo. Si acá tengo entonces digamos, el conductor 2, fíjense, el conductor 2 lleva corriente para abajo mirando este esquema, el campo es entrante, entonces la fuerza es F2 saliente para allá. Como todo es constante, la resultante de todas las fuerzas está en el medio, en el centro de masas del conductor 2, vamos a suponer que es homogéneo, en el medio entonces, y está justo en el eje. Para el conductor 4, la corriente sube, viene por acá, la va por acá, el campo es entrante, y la fuerza para dónde es entonces? Es para la izquierda. Son iguales, entonces si el sistema tiene suficiente rigidez, como dije, ¿se acuerdan? Lo vimos antes, ¿cierto? Un poquito. Si el sistema tiene suficiente rigidez, bueno, va a quedar rígido y no va a pasar nada. Se van a cancelar las fuerzas, ¿sí? Y van a estar justo en el eje. O sea que no va a producir ningún movimiento porque no, sobre esta dirección no tiene grado de libertad, el espira, entonces no va a pasar nada. Siempre, por supuesto, insisto, que tenga suficiente rigidez, porque si no, lo va a deformar, obviamente, ¿no? Bien, entonces F2 y F4 son iguales que los que puse aquí. Igual les podemos calcular, ya que estamos, ¿cuánto vale? Bueno, dijimos que I y B salen fuera del literal porque es constante, el seno también es constante, sale fuera y me queda I, B, B, simplemente B que es la longitud del conductor en el tramo 2. ¿Sí? En este tramo, el tramo 4, la longitud vale B, entonces es I por esta longitud por B, por el seno del ángulo comprendido. ¿Cuál es el seno del ángulo comprendido? Bueno, tengo que mirarlo acá. Si ustedes miran esto con detalle, ¿cuál es el DL para el tramo 2? El DL para el tramo 2 es este. ¿Qué ángulo forma con el campo? El campo está así, ¿no? Entonces el ángulo que forma es este de acá. ¿Sí? Entonces es el seno de este ángulo. Seno llamado el ángulo delta. Este ángulo que está acá, ¿ven? El DL va para allá, dice conductor 2. Y el campo va así. El ángulo comprendido es delta. Bueno, por razones que vamos a ver en un ratito, me conviene tomar ángulos respecto a la normal, a la espira. Fíjense que esto es el ángulo entre el campo y el plano de la espira. Y normalmente, como sabemos, un área, que nos va a interesar después el área de la espira, se define no por un vector que esté en el área, porque si no está indefinido eso, sino por un vector que es normal a ella. El área entonces es un vector normal a ella. Por lo tanto, me interesa la normal, la normal, la espira que es esta, ¿ven ustedes? La espira está ahí y esta es la normal. Entonces el ángulo que me va a interesar, vamos a medir esos ángulos siempre, va a ser el ángulo complementario, θ, ¿ok? Delta más θ, 90, como ustedes ven. Entonces en vez de poner seno de delta, pongo coseno de θ. Bueno, tenerlo en función de θ. ¿Ok? Bien. Eso es con respecto a F2 y F4 que son iguales. Las calculé, pero bueno, se van a anular. Vamos ahora a F1 y F3, o sea, las fuerzas que aparecen en el conductor 1 de arriba y en el conductor 3 de abajo. Que acá están indicados, sabemos ya, salientes, ¿no? Acá y el otro, el 3 entrante. Si el conductor es saliente, F1, ¿cómo es la dirección y sentido de F1? Bueno, fíjense, vamos acá. DL es para ustedes, el conductor es saliente, acá es así, ¿no? Pero cuando lo veo acá es así, el campo es así y la fuerza para arriba, F1. Con respecto al tramo 3, el DL es entrante, ¿ven? Si estoy mirando siempre así. El campo es por allá y la fuerza es para abajo. F1 y F3 son así. ¿Ok? ¿Cuánto valen? Bueno, integrando de manera, en vez de ser I por B, ahora va a ser I por A. Por B, por el seno de qué? El seno que forman el campo con el DL.
¿Y cuánto vale ese ángulo? Fíjense que B es así, y acá el DL es así, el tramo 1 es así, y el ángulo que forman es 90 grados. Cuando es centrante también, el ángulo entre DL y B es 90 grados. Por eso puse seno de 90. ¿Ok? Entonces simplemente la fuerza 1, que es igual a la 3 en módulo, es IA por B. ¿Ok? Bien. Son iguales en módulo, pero ¿qué va a ocurrir? Fíjense estas dos fuerzas, F1 y F3, ¿qué son en realidad? Son fuerzas de igual módulo, de sentido contrario, separadas a una distancia. ¿Eso qué es? Una cupla, ya lo vimos también en mecánica. Es una cupla que va a hacer que esta espira trate de rotar en este sentido, así. ¿Ok? ¿Sí? La va a tratar de alinear, de tal manera que la espira sea perpendicular, el plano de la espira sea perpendicular al B, o si ustedes quieren, A se alinee con B. El ángulo, θ tiende a 0. ¿Se entiende? La espira va a tratar de rotar por esta cupla que está acá. Ahí dibujé el momento, tau, como ustedes ven. Está dibujado. Esto intenta entonces girar para allá. El tau es centrante. ¿Ven? Lo dibujé justo en el eje, como solemos hacer cuando está vinculado un objeto. Y entonces vamos a calcular ese tau. Esa es la cupla que aparece debido a la interacción. En este caso, entonces, así como está el dibujo, no solamente aparecen las fuerzas, sino que como resultado de eso aparece una cupla que tuerce o trata de torcer a la espira. Siempre que pueda, por supuesto. Si esto está libre, lo va a torcer. Si no, bueno, va a aparecer la cupla y va a aparecer una cupla antagónica de alguna manera, ¿no? Si es que la espira estuviera fija. Bien, en este caso vamos a suponer que es móvil, ya dijimos que está articulada y puede girar, entonces la cupla la va a tratar de alinear. ¿Y cuánto vale el momento entonces? Es simplemente, sabemos la fuerza por la distancia entre ambas, ¿ok? O sea, F1 o F3, que es lo mismo, el módulo, por esta distancia. La distancia entre fuerzas, ven ustedes, ¿no? Por eso prolongué acá la fuerza para ver esta distancia, que sería el famoso brazo de palanca, ¿no? Esto que está acá, ¿cuánto vale? Bueno, vale B es esta distancia, ven ustedes, B, multiplicada por el seno de este ángulo. B por el seno me da esta distancia. Y este ángulo que está acá es igual a este ángulo θ, fíjense. Digamos, este brazo es perpendicular a este y este perpendicular a este. Por lo tanto, el ángulo es el mismo, es el ángulo entre dos perpendiculares. Entonces, este ángulo θ es igual a este, por lo tanto, esto vale B seno θ. Bien. Entonces, ¿cuánto vale la cupla? O el momento total es la fuerza por ese brazo de palanca, la distancia entre fuerzas, de seno θ. Reemplazo F1 por esto que está acá y me queda IAB y ABB seno θ. ¿Ven ustedes? Bien. Lo escribo una vez más abajo y lo agrupo de esta manera. Tau igual a IAB por B por seno θ. Acá le agregué una N. ¿Qué es N? N va a representar el número de espiras. En vez de tener una espira ahora, ¿yo qué puedo tener? Ya lo estoy preparando para el futuro esto, pero en vez de tener una, puedo tener varias espiras, puestas como en serie, ¿no? El cable viene así, después a continuación sigue otra espira y otra espira y otra espira, y un manojo de espiras, ¿no? Todas igualitas, apretadas, y ese número es N. Por ahora puede ser 1, pero ya estoy preparando para el futuro, porque ¿qué va a pasar? Cada espira va a tener un momento y se van a sumar. Si todas las espiras están pegadas y son solidarias, están por ejemplo en un marco, por supuesto en un elemento no conductor, un marco de cartón o de plástico, todas están solidarias y cada una de ellas va a producir un momento, el momento total que va a ser la suma de todos los momentos, que están todos en paralelo, por lo tanto es multiplicar el efecto de una espira por n. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora miro la expresión final y como siempre vemos lo siguiente. Fíjense. ¿Qué es? Bueno, agrupe N y AB, B seno θ. Entonces, ¿B qué es? El campo magnético es un vector, ya sabemos. Tau es otro vector. También lo sabemos eso. Aparece un seno, ya sospechoso, ¿no? ¿De qué cosa es sospechoso? Bueno, fíjense. Si esto es un vector, esto es un vector, y esto fuera un escalar, N y AB fuera un escalar, entonces tau y B tendrían la misma dirección y mismo sentido. O por lo menos misma dirección. En algunos sentidos podría ser al revés, pero la dirección tiene que ser igual. Y veo que no es así. B tiene esta dirección y tau es normal. Tau es normal a B, ¿ven ustedes? Entonces, esto no puede ser un escalar. Surge inmediatamente
que esto, que está acá, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un vector. ¿Mm? ¿Se entiende? Y entonces, el tau va a ser el producto vectorial de este nuevo vector que acabo de descubrir, producto vectorial con B, porque acá justamente veo el seno de tita. ¿Y tita qué es? El ángulo comprendido entre quién, fíjense ustedes. Tita es el ángulo comprendido entre B y qué cosa. Y la normal a la espira, que es el área normalmente, ¿no? Y fíjense que A por B, ¿qué es? Exactamente A por B. Es el área. Yo puedo escribir esto entonces N por I por A. ¿Ven ustedes? A por B es el área de esta espira. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que veo que acá tengo el área de la espira, que la espira es un vector, que el área, perdón, es un vector, ya sabemos, y que tiene esta dirección, vamos a ver después por qué tiene esa dirección, eso lo vemos dentro de un instante, pero ya la puedo ir definiendo como el área. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda algo que es un vector, tendré que poner acá área como vector, y ¿qué es eso? Es algo propio de la espira, porque es el área de la espira, por la cantidad de espiras, por la corriente que pasa por ella. No depende del medio externo, que es el campo magnético, es algo propio de ella. Y a eso que está ahí lo llamo justamente momento magnético de la espira, o como dice el libro, momento dipolar magnético. ¿Mm? Y entonces llega la expresión, esta tau, expresión vectorial, igual a mu vector B. ¿Mm? ¿Ok? Viendo esto, tau como vector ahora es este vector nuevo que acabo de definir, momento magnético de la espira, por vectorial B, porque ahí tengo el cero comprendido justamente en qué cosa, entre A y B. ¿No? Entre A y B justamente es el ángulo. Entonces, esto que está acá es la expresión del efecto, del resultado de la interacción entre una espira que tiene un momento dipolar propio, producido por una corriente que circula por su área y por una cantidad de espiras, eso multiplicado por, en forma vectorial, por el campo magnético externo que me da un momento que intenta alinear la espira de tal manera que A sea paralelo a B para que el ángulo sea cero y entonces desaparece el momento. Que como ustedes lo ven perfectamente, esta espira, entonces trata de alinearse, ¿ok? El momento hace esto, la línea, y cuando la alinea, ¿qué ocurre? ¿Cómo son las fuerzas? Están alineadas, ¿ven? En vez de estar así, se alinean, y entonces en ese momento el momento desaparece. El ángulo es 0 grado, el momento desaparece, bueno, y queda estable. En todo caso, si no tuviera rozamiento, va a empezar a oscilar, ¿no? Va a pasar al otro lado, por inercia, cuando llega acá tiene cierta velocidad, pasa al otro lado, y luego, ¿qué va a pasar? Al pasar del otro lado, el momento se invierte, como ustedes ven, las fuerzas son así, ¿sí? Y ahora de nuevo, ¿qué va a pasar? Las fuerzas intentan que el cuerpo gire para allá, entonces va a oscilar, si no tiene un rozamiento por siempre, y si no, va a ir oscilando por rozamiento hasta que va a quedar estable en esta posición, las fuerzas, ¿sí? Y ahí se termina la historia. ¿Ok? ¿Se entendió entonces lo que es el momento dipolar? ¿Mm? Es algo propio de una configuración que le llamamos espira, que lleva una corriente que tiene una cierta área y una cierta cantidad de espiras. ¿No? Eso es un vector que interactúa entonces con el campo magnético externo para producir un momento que alinea la espira, ¿eh? Digamos la normal de la espira la alinea con el campo. ¿Ok? Vamos a ver dentro de un minuto algunas otras propiedades.